Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, queridos hermanos, dependiendo del horario en que ustedes se unan o vean la reunión. Para mí es muy grato nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios. Es muy importante, ¿cierto? Y estar al día, ¿cierto? Estar escuchando, estar activo, participar en todo momento, para que Dios vaya poniendo su fe y vaya llenando nuestras vidas. El tema que voy a tocar hoy día, yo pienso que no es lejano a nadie, especialmente en este último tiempo que hemos estado pasando por pandemia, hemos visto tantas cosas, escuchado tantas cosas. Voy a hablar acerca de la muerte, pero no de muerte, ¿eh? Voy a hablar acerca de la muerte y de la victoria que tenemos nosotros como cristianos, la esperanza grande que tenemos como cristianos. Eso es lo más importante. Así que voy a pasar a compartir pantalla, voy a entrar de lleno al tema. Repito que espero que verdaderamente sea una bendición para todos y para todas, ahora que estamos hablando de tanto de inclusividad. Bueno, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Si bien es cierto, ya es una presentación, va a ser de tipo predicación estudio, ¿eh? No solamente una predicación. Voy a leer bastante, algunos textos, algunas ideas también, de tal manera que nos pueda ayudar. El tema es la muerte, nuestra victoria, ¿ah? Y en la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. O sea, si hay un gran enemigo nuestro en nuestras vidas, obviamente es la muerte, ¿cierto? Es un enemigo que tenemos que finalmente vencer. Y la muerte es como una sombra, ¿cierto? Una sombra que, independiente de a dónde vayamos, donde estemos, siempre va a estar ahí con nosotros y nos va a estar persiguiendo. Es como una maratón. La vida es como una maratón, ¿cierto? Que nosotros vamos ahí corriendo. Y esta sombra, ¿cierto? De estar nuestro, persiguiéndonos, no se cansa. De repente nosotros nos cansamos y se acerca a nosotros, pero bueno, finalmente la Biblia dice que vamos a vencer. Voy a empezar, ¿cierto? Para ver cómo estamos en los conocimientos. Un pequeño jueguito de verdadero y falso, a ver si cómo respondemos, para ver si estamos bien respecto de algunos aspectos que dice la palabra de Dios. Rapidito, ¿ah? Lo primero, pregunta dice, ¿la muerte es fruto del pecado y no la paga del pecado? Bueno, es un resultado, solamente un resultado o algo más. Es el resultado, es una paga, ¿cierto? Es un juicio, más allá de simplemente el resultado de algo. Sigamos viendo, dice Jesucristo abolió la muerte con su resurrección. ¿Está abolida la muerte? Si bien es cierto, está ahí latente. Verdadero. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. Dice, existen dos tipos de muerte, la física y la espiritual. ¿Verdadero o falso? Falso. Tres tipos de muerte. Ahí también se incluye la muerte eterna o la muerte segunda, como dice la Biblia. Ya vamos a ir explicando algunos detallitos. Dice, ¿todos vamos a morir algún día? Falso. Según lo que dice Tesalonicenses y Primera de Corintios en el capítulo 15, hay algunos que no van a morir, ¿cierto? Sino que van a ser transformados. Parte de nuestra esperanza. Dice, Dios se alegra en la muerte de los santos. O sea, uno podría pensar, chuta, ¿cómo Dios se va a alegrar porque alguien muera? Pero es verdadero. Hay un salmo que dice que Dios se alegra cuando un santo ya deja este mundo, porque obviamente va a ser recibido por él. Dice, los hijos de Dios no pasarán por la muerte segunda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos, los que nacen dos veces morirán una sola vez. Este es un viejo dicho. Si bien es cierto, no está claramente escrito así en la Biblia, ¿ya? Pero está ahí. Absolutamente verdadero. Dice, el hombre más viejo que murió tenía 960 años. Estoy hablando de años judíos, que son años lunares, no solares. Verdadero, Matusalem. Entre paréntesis, su nombre
era profético, ¿ah? Cuando mueras vendrá. Y el año en que él murió vino el diluvio. Vamos entonces con la segunda tandita. El enemigo final a derrotar será la muerte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Lo que dice la Escritura. Nuestra vida eterna se definirá solo después de morir. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Nosotros cuando ya conocemos a Dios se define absolutamente la eternidad, donde vamos a pasar. Dice, siempre debemos temer a la muerte, no sabemos qué hay después. Bueno, uno sin Dios, ¿cierto? Sin nada de eso, obviamente, se da eso, por lo tanto es falso. Satanás tenía el imperio de la muerte, pero Jesús se lo arrebató, Jesús se lo quitó, ¿ah? Venciéndolo. Absolutamente verdadero. Dice, cuando un creyente muere, no tiene conciencia de Dios. Uy, ahí nos vamos, ¿cierto? A Lucas, a la Escritura, y nos vamos a dar cuenta que hay conciencia, absolutamente. Ahí tenemos la historia del rico y Lázaro. Dice, los que mueren tendrán 112 vírgenes por la eternidad. Esto obviamente según los musulmanes. Ya, los canales ahí, quizás, ¿qué están pensando con esto? Bueno, esto es verdadero, ¿eh? Los musulmanes, esa es una de las cosas que se plantean. Dice, la segunda muerte comenzará después del rapto de la iglesia. Falso, ¿cierto? Porque esto vendrá después del milenio, ¿cierto? Después del juicio del trono blanco. Dice, solo los que han nacido 2 veces deben temer a la muerte. Los que no han nacido 2 veces. Verdadero, ¿cierto? Porque nosotros no debemos temer a la muerte. Ya voy a leer un par de pasajes que nos van a ayudar un poquitito a encaminarnos. Primero, 1 Corintios 15, 20 al 26, que esto habla de la victoria de Cristo sobre la muerte y su reinado. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos. Eso quiere decir la victoria sobre la muerte. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido, una de las preguntas, será la muerte. ¿Ah? Y este pasaje tan hermoso que habla del misterio de la resurrección y nuestra victoria final, será sobre la tumba y sobre la muerte, dice en 1 Corintios 15, 50 al 57, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así tal cual nosotros estamos, dice. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos moriremos, dormiremos, dice el texto, pero si nos vamos a lo que es la esencia, está hablando de morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, eternidad hacia adelante, no hacia atrás. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, nuestra esperanza. Dice, el famoso predicador, ¿qué fue lo que dijo respecto de la muerte? Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, la muerte ha hecho la obra de un enemigo sobre aquellos que todavía han escapado de sus flechas.
Los que han visitado recientemente una tumba para dejar allí sus corazones saben de cerca qué clase de enemigo es la muerte. Desoladora, ¿cierto? Se ha llevado a un enemigo de nuestro lado, a un hijo del seno, y no le importa a cuántos deja llorando. La muerte le da lo mismo, dice. Quizás ha sido la columna del hogar o un joven en pleno florecimiento de sus capacidades. La muerte no se compadece de jóvenes ni de viejos, no respeta a los buenos ni a los buenos ni a los hermosos. Dice, su guadaña corta flores y hierbas nocivas, todo lo pisotea, lirios y rosas, desparramando su fragancia y secándolo con su árido aliento. Así es la muerte, ¿cierto? 3 ideas acerca de la muerte. En primer lugar dice, hay pocas cosas en el mundo en las cuales se teme tan comúnmente como la muerte. Yo pienso que en un sentido general, independiente de lo que uno crea, siempre la muerte va a generar algo así, un sentimiento de angustia, ¿cierto? De desesperanza en algunos. A menudo la Biblia conecta la muerte con las tinieblas y las sombras, dice. Por ejemplo, en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Ah? Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Disculpe. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Se fijan? Algunos aspectos que la palabra toca. Dice, aunque no es agradable considerar que todos moriremos, podemos alegrarnos al saber que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Dice, la muerte ha sido analizada de múltiples formas. Ya algunos la ven simplemente como aniquilar, desaparecer, como un final. El día que yo muera, hasta ahí nomás voy a llegar. Esos son los que creen en la química, la biología, en lo que es, ¿cierto?, el darwinismo. Para otros es el final, es la consumación, es llegar a la plenitud, o una ruptura, ¿cierto? O simplemente una transformación, la transformación de nuestros cuerpos en algo más, dice. Dice, la muerte es el último enemigo de todos los seres humanos. ¿Ah? Así de simple. Es el último que debemos vencer. Algunas ideas acerca de lo que es la muerte, el budismo. Muchos de ustedes han leído acerca de esto, así que yo creo que lo conocen. Bueno, ellos creen en la vida eterna, pero ellos hablan de que se pasa por sucesivas encarnaciones, que la persona muere, después la misma persona renace en un animal o en otra persona y se va superando, va mejorando. Dice, el principio fundamental del budismo es que la vida es eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte. Eso es lo que es el budismo. El judaísmo, bueno, y el cristianismo se parece mucho lo que es el pensamiento judaico. Significa la separación temporal del cuerpo y el alma para volver a unirse en lo que es la resurrección de los muertos. O sea, los judíos creen en la resurrección igual que nosotros los cristianos. Dice, es el fin de una unidad temporal que vino al mundo a cumplir un propósito y que ahora se desintegra para más adelante recibir la verdadera recompensa de su labor. O sea, también plantea que aquí no hay recompensa, lo cual vemos en la Biblia que hay una serie de promesas también acá. El cristianismo también, muy similar, dice, es la separación del alma y el cuerpo, el fin de la vida física, pero no de la existencia. Dice, y el polvo se torne a la tierra como era antes y el espíritu se vuelve a Dios como Dios. Eclesiastés, un libro tremendamente sabio. El Islam, que también creen en la eternidad, ¿cierto? También hablan de un cese de sus tareas. Ya es un proceso en el cual uno pasa a una residencia, a un descanso. ¿Ah? Una de las cosas que también habla el islamismo, ¿cierto? Que ellos van a estar cazando, ¿ah? Van a cazar allá y todo eso. Y como veíamos hace un rato, que van a tener 112 vírgenes. Por lo tanto, la muerte es la introducción a una vida inmortal. Ahora, con mi señora hemos estado, bueno, de hecho, finalizamos los capítulos de Vikingo y ellos hablan del Valhalla. Eso quiere decir que cuando un valiente, un héroe, ¿cierto?, muere, va a entrar a un salón, un gran salón donde va a estar con los dioses, ¿ya? Y ahí van a brindar, van a recordar las cosas.
tienen el concepto también lugar bueno, lugar malo, como cielo e infierno. El otro lugar, el malo, ¿cierto?, de las almas malas, se le llama el Helheim, supongo que así se dice. Fue conocido como el reino de la muerte. Ahí tenemos algunos conceptos, obviamente ahí podemos derivar algunas ideas más, ¿cierto?, de varias ideas. Ahora, lo increíble es que la muerte, hermanos amados, nos llega a todos, independiente de lo que creamos, nuestra condición, le llega al viejo y al anciano, al anciano y al joven. Génesis 5, 27, que habla de, ¿cómo se llama?, de Matusalem, en Hechos de Eutico. ¿Se acuerdan? El joven que muere, le llega al rico y al pobre. No distingue a nadie, le llega al grande, al pequeño, al sabio, al necio, al justo y al impío. O sea, es para todos la muerte. Eclesiastés, yo los invito a que lean este libro, que es un libro de sabiduría, que es uno de los libros, a mí en lo personal, es de los que más me gusta. En el chat 1 al 2, que ahí está hablando de que todo tiene su tiempo, y dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, y ahí sigue expresando, pero para todos hay un tiempo. Yo siempre he dicho que es como si fuéramos un yogur con con fecha de vencimiento. Dios sabe cuál es la fecha en la cual nosotros vamos a morir, nosotros no la sabemos, pero hay un tiempo para eso también, como dice sabiamente la palabra de Dios. Spurgeon, que es lo que dijo este famoso predicador, dice, en su día designado todo hombre va a morir. La muerte no se deja sobornar, ni por las riquezas de los príncipes, ni por las fuerzas de los valientes. Tienes que descender a la tumba, monarca, con todos tus cetros y coronas. O sea, puede haber sido un rey muy famoso, pero todos van a llegar a la tumba. Dice, tienes que descender a la tumba, valeroso guerrero, con tu espada y tu corona. Polvo eres y al polvo serás tornado. Esto vale para todo miembro de la raza. Estamos hablando de la raza humana. Y esto aparece en un libro de 12 sermones sobre la resurrección de este afamado predicador, el príncipe de los predicadores. Dice, ¿qué nos enseña sobre la sentencia de la muerte? Génesis 2:17 dice, el día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirá. Eso quiere decir el juicio por comer el fruto va a ser la muerte. En Hebreos, que es bastante más específico, dice en el 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Obviamente, después en Apocalipsis se agrega lo que es la muerte segunda. Pero aquí está hablando de lo que es la muerte física. Y después esperar lo que es el juicio del trono blanco. Y en Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay potestad. Nosotros no decidimos si vivimos o morimos. Sí podemos orar, sí podemos interceder, y Dios muchas veces nos va a responder. ¿Cuál es el origen de la muerte? Bueno, si nosotros leemos en el Génesis vamos a ir entendiendo bastante sobre esto. Dice, el pecado y la muerte están indisolublemente asociados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice, la muerte no es meramente el fruto natural del pecado, no es solamente un resultado, sino un justo castigo, el pago, un salario, es la expresión de la ira de Dios, de la ira divina frente al pecado, porque Dios, la Biblia dice que aborrece el pecado, lo aborrece. Estamos sujetos a ellas porque estamos sometidos a la ley del pecado y en virtud de nuestra unión, de nuestra descendencia de Adán. Por lo tanto, por descendencia de Adán, nacemos en pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, recibimos esa sentencia. Génesis 2:17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Romanos 6:23, que es bastante específico, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Más el regalo, la dádiva de Dios, el don de Dios, ¿cierto? Dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todos estamos condenados a la muerte, a morir y a pasar por el juicio de Dios, según Hebreos 9:27, pero hay un regalo
Cristo murió pagando nuestra culpabilidad. Y Cristo recibió la muerte siendo perfecto. Santiago 1.15 dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia significa deseos exagerados, exacerbados, sobre el mal, el deseo del mal. Eso es la concupiscencia. Es diferente a la lascivia, porque la lascivia tiene que ver con la parte sexual, pero la concupiscencia tiene que ver con la globalidad del concepto del pecado. Bueno, la Biblia habla de tres clases, tres tipos de muerte. Primero la muerte física, que es la que nosotros más conocemos, de la que más hablamos, ¿cierto? Que es la disolución, ¿cierto? El cuerpo, cada uno de sus componentes, dice el espíritu parte, ahí vamos a los versículos, se los voy a dar de tarea, dice, y el cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado. El tiempo de esta disolución solo la conoce Dios, ¿cierto? Dice, debe considerarse una benignidad para el hombre justo, para el hombre que ha creído en Dios, pero una pavorosa calamidad para el pecador impenitente, que no se ha arrepentido, que no quiere reconocer a Dios, dice, al que pone en su lugar. Y para todos, como la noche en la que nadie puede trabajar. Esta es la muerte física. Yo creo que a la que más le tememos, desconociendo que la peor de todas es la muerte segunda, pasando también por lo que es la muerte espiritual. Bueno, tenemos la muerte física, también tenemos la muerte espiritual. Dice, es un estado de pecado y de tiniebla, en el que el hombre queda alienado de Dios, apartado de Dios, alejado, quien es la fuente de la vida y de la luz. Dice, quedando destituido de la verdadera vida espiritual, que es tener ese contacto con Dios. Acordémonos que el hombre fue hecho para estar con Dios, por lo tanto, lo peor para el hombre cuando está en plena conciencia, no cuando está en inconsciencia, es estar apartado de Dios. Eso es lo peor. Dice, todos los hombres, sin excepción, están muertos en delitos y pecados. Dice, la muerte espiritual no es una condición estancada, sino que es un estado progresivo en la conciencia de la persona. Dice, en el que el corazón se endurece cada vez más, la visión acerca de lo espiritual, de Dios, va quedando cada vez más cegada. Dice, la conciencia absolutamente cauterizada, y el placer codicioso y el odio a Dios se van incrementando, cada vez se va odiando más a Dios. ¿Y por qué Dios me puso en esta situación? ¿Y por qué? Y van odiando, y van, esta es una muerte pero terrible, la muerte espiritual. Y tenemos también la muerte segunda, o la muerte eterna, que viene después del juicio final, por la cual no vamos a pasar nosotros. Dice, significa la pérdida final del poder y oportunidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. O sea, ya ahí es absolutamente el destino completamente fijado. Dice, la personalidad no se destruye. La persona, la conciencia, dice, pero la imagen de Dios queda totalmente desfigurada y la bendición celestial perdida. Esta terrible sentencia de la muerte segunda se describe bajo la figura de la exclusión de todo lo que es bueno, de todo lo que es Dios, dice, y de un lago de fuego y azufre. O sea, ese es el destino al que son arrojados los pecadores no arrepentidos. Quiero recordar, ¿cierto?, que este lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y sus ángeles, no fue creado para el hombre, pero va a ser el destino del hombre. Dice, los que vencen, si son partícipes de la primera resurrección, que es la regeneración, ya no recibirán daño en ella, no vamos a poder. Ahí aparece en Apocalipsis 26. ¿Cuáles son algunos otros términos y expresiones, ¿cierto?, que hablan acerca de esto? La Biblia dice que perecer, por ejemplo, castigo eterno, lo que es destrucción eterna, ya, o el estado final de corrupción. Ahí podemos ver varias ideas. Pero también podemos decir que tenemos buenas noticias. Tenemos muy buenas noticias, porque Cristo abolió la muerte, la abolió, para todos aquellos que en Él creen, según Timoteo 1:10. Y esto se ha realizado mediante la derrota del que tiene el poder de la muerte, Satanás, dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, Él muriendo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios, o
sea, Jesucristo derrota a Satanás por la muerte y mediante eso le arrebata lo que es el imperio de la muerte. Dice, y también saquea el reino de las tinieblas, ¿cierto? Cuando habla la Biblia que fue a los lugares profundos y llevó cautiva la cautividad del lugar de los muertos. Dice que la Biblia que el Cristo no pudo ser retenido por la muerte y triunfó sobre la tumba. ¿Ah? Y ahí vemos lo que decía 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ah? Oh sepulcro, tu victoria. Porque Cristo vence sobre los dos, sobre la muerte y sobre la tumba. Sobre la tumba para aquellos que van a morir y sobre la muerte con la resurrección. Dice, los muertos fueron levantados por la palabra de su poder. Eso es lo que aparece en Marcos, en Lucas. Yo los invito a que ustedes, porque esto como queda grabado, puedan revisar los textos, porque si leyera todos los textos, obviamente sería demasiado extenso. Dice, vivifica con nueva vida espiritual a quien quiere. Él da la vida, ¿cierto? Para lo que la muerte no tiene más dominio sobre nosotros, por lo que la muerte, dice, el que cree en él ha pasado de muerte a vida, por el hecho de creer, recibirlo, ¿cierto? Abrir nuestro corazón, arrepentirnos, dice, la muerte del cuerpo se convierte para los que han sido edificados espiritualmente en un sueño, habla la Biblia, entrar en un estado de sueño, en un descanso de la tarea, de los que serán levantados a un estado de eterna bendición, ¿cierto? Donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte. ¿Ah? Y cuando estemos con el Señor ya no habrá más muerte, más dolor. Es lo que dice en Apocalipsis 21:4. La muerte de Jesús obviamente es nuestra victoria. Veamos lo que dice en Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, eso quiere decir no en santidad, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos los pecados han sido perdonados en el momento que nosotros nos arrepentimos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, un acta, un escrito completo de todo lo que, por nuestros pecados, todo lo que nos iba a recaer. Dice que nos era contraria, absolutamente contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso quiere decir, yo me hago cargo de esto, yo me hago cargo de los pecados, ¿cierto? Y esta acta yo la pongo acá para que ellos no sufran, ¿cierto? Lo que es el pago, el justo pago. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué importante es la cruz, hermanos amados, para nosotros y para los que no creen. Es tremendamente importante porque en este momento ellos tienen un acta de decreto que les es absolutamente contraria. Y la pena de eso, el juicio de eso es la muerte eterna, la muerte segunda, no solamente la muerte física, sino que ellos ya están muertos espiritualmente, ya están apartados de Dios, ya no tienen esa conciencia espiritual de Dios, esa comunión con Dios. Por eso están muertos espiritualmente, pero ellos van a pasar por la muerte segunda. Dice la estima de la muerte, yo les decía ya en una de las preguntas, si Dios estimaba la muerte de los santos, y el Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de sus santos. El doctor Moody, un gran predicador y escritor también, dice, no se puede enterrar el don de Dios, no puedes enterrar la vida eterna. Los que cavan tumbas en el mundo no pueden cavar una bastante grande para que pueda contener la vida eterna, y todos los fabricantes de ataúdes del mundo no pueden hacer un ataúd bastante grande para que quepa en él la vida eterna. Es mía, dice él. La vida eterna es el regalo que nosotros hemos adquirido inmerecidamente, solamente por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Podemos tener seguridad sobre la muerte y sobre nuestro triunfo? Absolutamente.
Veamos alguna escritura. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ánimo. Siga adelante, esfuérzate. En el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte va a ser nuestra guía. Recordemos que el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros y ha sido un regalo de Dios, las aras, para la eternidad. Eso quiere decir que cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a seguir con nosotros. El Salmo 14:3 dice, más el justo en su muerte tiene esperanza. Tiene esperanza. Esperanza viene de esperar. Eso quiere decir, espera algo más allá. La recompensa de la resurrección para el creyente. La resurrección importante. No existe la reencarnación budista, no existe. Para los que creen en ella, tienen que revisar sus conocimientos bíblicos. Existe la resurrección, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. No habla de muertes sucesivas, nacimientos sucesivos. Job 19:26 dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne, porque resurrección implica recibir el mismo cuerpo pero glorificado. Dice, lo veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. En Juan también dice, no os asombréis de esto porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida para eternidad. Corintios dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Miren la esperanza que tenemos, hermanos amados, para que si de repente nos vienen esos sentimientos o pensamientos de muerte, ese temor de repente, pensemos en estos versículos, pensemos en la eternidad que tenemos por delante, el gran regalo de Dios. Como conclusión, hermanos, dice, la muerte no vencerá para siempre al creyente, pues llegará el día de la resurrección, cuando el cuerpo que fue enterrado, volviendo del polvo al polvo, se levantará en la victoria. Del polvo se levantará un cuerpo incorruptible. La semilla que ha muerto y fue sembrada traerá a la luz una planta de vida hermosa. Ahora somos solamente una simple semilla, pero como dijo el Señor, si la semilla no muere, no puede ser vivificada, no puede volver a ser. Y de solo el que haya aprendido a vivir cerca del Señor estará preparado para la hora de la muerte. Y aquí dice, querido hermano, vivamos para Cristo. El día llegará cuando la muerte nos invitará a salir con ella y nos tomará de la mano en esa invitación. Dice, con el Señor a tu lado podrás decir como el salmista, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios los bendiga mucho, hermanos amados. Espero que sea de bendición esto, que sirva también para entender la necesidad de predicar, que hay mucha gente que va a sufrir la muerte física, ya están en muerte espiritual, y lo peor, la muerte segunda. Por lo tanto, debemos redoblar nuestros esfuerzos, hermanos amados. Una es para nosotros entender las promesas gigantes de Dios respecto de nuestras vidas, la promesa respecto de la muerte, que es nuestra victoria en Cristo, y también para orar por nuestros amados familiares, nuestros amados amigos, compañeros de trabajo. Voy a terminar haciendo una oración, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Padre muy amado, te doy muchas gracias por esta palabra que hemos escuchado y estudiado también. Tú venciste al imperio de la muerte, derrotando por medio de la muerte a Satanás, y nos has dado lo que es la gloria de la resurrección, Señor, la cual se va a manifestar. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú pongas fuerte esta esperanza en nuestro corazón, la memoria permanente, constante, Señor amado, de lo que será la gloria, estando contigo, mi Dios amado, cuando seamos resucitados a tu semejanza, Jesús.
Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te pedimos también, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, aquellos que no te conocen, aquellos que te rechazan incluso, que en este momento ya están, Señor, bajo condenación porque no han creído lo que dice en Juan, perdón. Están bajo condenación porque no han creído. Yo te pido que toques sus corazones, Dios amado, que tú les hables, que tú les muestres, Señor, ya que tú eres el Dios de la eternidad, el Dios de la esperanza. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y aprovecho de pedirte, Señor, por todos aquellos que están en enfermedad, en sufrimiento en este momento. Te pido por la familia de nuestro hermano Víctor Cayú, Señor, por la hermana Sofía, por el accidente que él tuvo, Señor. Yo te pido que les des fuerza, Dios amado, que pongas tu mano ahí, Señor, tu mano de misericordia, Dios santo. Que pongas tu mano de fidelidad, mi Dios amado. Y también te pido por nuestros familiares enfermos, Señor, hijos, esposas, esposos, Dios santo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos amados. Voy a ver cómo me esperan un poquitito. Dios los bendiga mucho nuevamente, hermanos. Y sigamos adelante, sigamos en la lucha y que la muerte no sea nuestra derrota, sino que sea nuestra victoria. Dios los bendiga nuevamente.